Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivancosa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para su gloria. Recuerda que todo es para su gloria. Nosotros solo somos instrumentos que Él usa cuando quiere. Amén. Y este instrumento que está usando hoy, vengo para darte la meditación de hoy. Coge tu Biblia, vamos a leer, vamos a seguir meditando este libro de Jonás que empezamos ya el otro día. Te invito a entrar a nuestro canal, creo que va a salir por aquí. Entra a nuestro canal para ver la meditación para la gloria de nuestro Señor. Coge tu Biblia, vamos a leer hoy el libro de Jonás 1, capítulo 1, versículo del 3 al 4 vamos a leer hoy. La última vez meditamos el 1 y el 2, hoy vamos a meditar el 3 y el 4. Dice así la palabra de Dios, leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Luego dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate que este hombre no conocía a Dios, ¿verdad? Porque el Señor está en todas partes. Vamos a leer el versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjate lo que creó este hombre por la desobediencia. Fíjate lo que tú y yo podemos crear, a lo que podemos llevar a los demás por nuestra desobediencia. Fíjate, se levantó tal tempestad que pensaron que iba a partirse la nave. Fíjate qué cosas. Bien, vamos a leer, vamos a meditar hoy. Mira, nuestro tema es Jonás se levantó para huir. Luego también vamos a hablar huir ¿dónde? A Tarsis. Empezamos. Leemos y dice así la palabra de Dios, la explicación del versículo 3. Vemos aquí, dice, Tarsis, mi querido amigo, estaba ubicado en la costa sur de España, en dirección opuesta a Nínive. Mira, Jonás fue enviado al lejano oriente, pero él huyó al occidente de la presencia del Señor. Fíjate que este hombre huyó a la dirección contraria. En este versículo 3 también podemos ver que Jonás huyó del llamado de Dios, negándose a entregar el mensaje de Dios a Nínive por temor a que ellos se arrepintieran. Escucha, por temor a que ellos se arrepintieran y fueran librados del juicio de Dios. Como está aquí en el libro de Jonás, el capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice así, el enojo de Jonás. De esto vamos a hablar. Mira, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojo y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea que Jonás huyó porque no quería que el pueblo se arrepintiera. Sabía que si el pueblo se arrepentía, el Señor es tardo en enojo y grande en misericordia y se arrepiente del mal. O sea, que no los iba a castigar. Aquí hay dos puntos que quiero que hablemos de ellos. Dos puntos de lo que pasó aquí con Jonás. Vamos a hablar de ello. El primer punto, mi querido amigo, Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ninguna nación, escucha, de ninguna nación, sino solo de Israel. Y sobre todo que no tuviera compasión de Asiria. Jonás había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera de bendición para los gentiles y que ayudara, en llevarlos al conocimiento de Dios. Entonces Jonás pensaba que solo ellos tenían que conocer a Dios. Dios solo tenía que tener misericordia de Israel y no de ninguna otra nación. Entonces Jonás, con este celo de su corazón, dijo, yo conozco a Dios, yo sé que si voy ahí y esta gente se arrepiente, les puede tener misericordia de ellos porque es tardo en ira.
y grande misericordia y que se arrepiente de mal. Entonces yo lo que voy a hacer, no voy a ir a darles el mensaje y que se destruyan. Y yo te voy a leer ahora, mi querido amigo, donde el Señor habla del propósito real del pueblo de Israel. Leemos el libro de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, escucha, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí que serán benditas todas las familias de la tierra a través de Abraham. Y Abraham es el papá de Jacob y Jacob es Israel. Entonces vemos ahí que el Señor ya había dicho lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya sabes que aunque lo llamamos abuelo, pero en ese tiempo era padre, ¿verdad? Era padre. Entonces vemos ahí que Dios ya había dicho que a través de la descendencia de Abraham serán benditas todas las tierras, todas las personas, o sea, tú y yo. Pero aquí Jonás no entendió esta parte. Como tú y yo muchas veces no entendemos muchas cosas cuando el Señor nos las dice. El punto 1 es que Dios llamó a Abraham para que a través de su descendencia sean benditas todas las naciones de la tierra. O sea, tú y yo, no solo Israel. Entonces Jonás no lo había entendido. Es el punto 1. Entonces Jonás, cuando escuchó que hay que ir a predicar a otros, dijo, no tienes que tener misericordia de ellos, solo tienes que tener misericordia de nosotros, que nosotros somos tu pueblo escogido. Pero el Señor, este no era su propósito. Ahora vamos a ver el segundo punto, donde Cristo también hizo lo mismo mandando a la iglesia. Vamos a meditar el punto 2. En el punto 1, mi querido amigo, ya hemos entendido lo que pasa ahí. Jonás no entendió el evangelio. No entendió el evangelio, no entendió que Dios podía tener misericordia a otros que también necesitaban de él. Porque todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Entonces vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto, mi querido amigo, es a la iglesia ahora que Dios está hablando a la iglesia. Cristo ha llamado a la iglesia a cumplir una tarea misionera mucho mayor que la de Jonás. Ir a todo el mundo con el evangelio tal como Jonás. Sin embargo, mi querido amigo, muchas iglesias tienen poco interés en la obra misionera. Están interesados solo en edificación de su propio reino en su país. Hay mucha gente, por desgracia, que hasta vamos al extranjero y seguimos predicando solo a los nuestros. Es triste, de verdad. Bien, te quiero leer los versículos bíblicos del libro de Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, donde el Señor manda a la iglesia también a cumplir esta misión misionera más importante que la de Jonás. Mateo 28, del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Esas son las últimas palabras de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Y enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, nosotros, la iglesia, también tenemos el mismo llamado, mucho más grande que el de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás solo tenía que hablarle a Nínive. Pero nosotros es al mundo entero, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, mi querido amigo, que Jonás no entendió y muchas iglesias tampoco están entendiendo. Vamos a pasar al versículo 4 de este libro de Jonás. Aquí en el versículo 4 vemos que el Señor envía una tormenta. Es que súper fuerte con este Jonás. Mira. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Es la primera de varias frases de esta índole, mi querido amigo, donde el Señor se interpuso directamente para guiar
los asuntos del profeta. Porque mi querido amigo Jonás estaba huyendo a Tarsis. Como os he dicho antes, Tarsis estaba al lado contrario de Nínive. Entonces, mi querido amigo, vemos aquí que Tarsis era una ciudad en el suroeste de España. A unos 4.000 kilómetros de Israel. Como tal, era uno de los lugares más remotos a donde Jonás podía ir en dirección opuesta a Nínive. Vamos a hablar ahora del gran viento. Dios envió una gran tempestad sobre el mar Mediterráneo a fin de persuadir a Jonás a que obedeciera su llamamiento. Debido a la desobediencia de Jonás, mi querido amigo, se puso en peligro la vida de los marineros a bordo del barco por la desobediencia de Jonás. Mira, si los creyentes no estamos, mi querido amigo, plenamente consagrados a Dios y a su voluntad para nuestra vida, finalmente nuestra familia, mi querido amigo, y los demás sufrirán también. Esa es la pena de muchas cosas cuando tú y yo estamos en desobediencia y pensamos que podemos hacer con las cosas de Dios lo que queremos. No, es que a mí me apetece ahora. No, es que no me apetece hoy. Es que yo hago cuando yo quiero. Entonces, ¿qué pasa, mi querido amigo? Que al final sufre nuestra familia y sufren los que están en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ya vemos aquí. Esta gente del barco casi se muere por la desobediencia de este hombre. Y también, mi querido amigo, decirte que Dios nos usa, porque al final esta gente, cuando leemos más adelante, te invito a entrar a nuestro canal, vas a ver que hemos el versículo 7 y 8, creo que ya lo tenemos meditado. Vas a ver ahí, mi querido amigo, que Jonás, esa gente se convirtió a Cristo, se convirtió a Dios. Hicieron sacrificio por Dios y reconocieron a Dios, al menos en este momento. Entonces el Señor también nos usa, aún en nuestra rebeldía, como dije en el otro video. Que Dios te bendiga mucho, mi querido amigo, y nos vemos mañana si papá quiere. Hasta luego.